Ok, hello everyone, y bienvenidos de regreso a su canal de YouTube. Y bienvenido al video del día de hoy. Como ustedes saben, estoy impartiendo este curso sobre sistemas de conversión electromecánico. Y cuando nos referimos a sistemas de conversión electromecánico, tenemos que tener en consideración los posibles modos de operación de una máquina giratoria, como lo es operar en forma de generador o también operar en la forma de motor. En cualquiera de los dos modos de operación es crítico entender que dentro de la máquina giratoria es posible que se induzca una cierta fuerza electromotriz que está relacionada con fuerza y torque. Entonces, los videos que vamos a estar grabando en los próximos días básicamente está relacionada con ejemplos numéricos dedicados a lo que es estos elementos importantes como la fuerza magnetomotriz inducida, lo que es la fuerza y el torque. Y el día de hoy, bueno, les tengo aquí un ejercicio muy sencillo donde vamos a estar trabajando lo que es eh, mm, la fuerza electromotriz inducida sobre un conductor. Y entonces, sin mayores retrasos, comencemos leyendo este enunciado, ¿no? Tenemos un conductor que es de tipo cilíndrico, el cual asumimos que el radio es infinitamente pequeño. En otras palabras, este conductor que es cilíndrico y que tiene una longitud total L de 450 milímetros, básicamente es una línea, es decir, algo que es infinitamente pequeño y donde se puede efectuar el transporte de una cierta corriente, ¿no? Entonces tenemos que este conductor se mueve con una velocidad constante. Este es el vector v, el vector de velocidad, y se mueve en esta dirección que es perpendicular a lo que sería una cierta densidad de flujo magnético, en este caso denotado con la letra B y que corresponde a una magnitud de 1.715 teslas, ¿no? Entonces, este conductor que es infinitamente delgado tiene dos terminales, el terminal 1 y 2, perdón, y nos permiten que determinemos la corriente que va a fluir por este conductor considerando dos condiciones. La primera es que los terminales se encuentran abiertos, es decir, no hay nada, absolutamente nada conectado entre ellos. Y en la situación B, en el caso B, tenemos que sus terminales se encuentran terminados o conectados a lo que sería una resistencia que tiene 529 ohmios, ¿no? Y entonces aquí tenemos la respuesta para las dos preguntas. En el primer caso, la corriente cero. Lógicamente es un circuito abierto, pero ya vamos a hablar de eso. Y en el segundo caso tenemos una corriente, en este caso 0.0104 amps, que equivale a unos 10.43 miliamperes. Entonces, sin mayor retraso, pasemos a la solución de este problema, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen que entender, es que este conductor se encuentra dentro de un campo magnético y este campo magnético es uniforme, ¿no? Y es constante. Entonces, nosotros nos podemos imaginar, como se encuentra mostrado en esta figura, que tenemos un polo norte, un polo sur y hay unas líneas de campo que están siendo descritas por lo que es la densidad de flujo magnético B. Y el conductor, ustedes se lo pueden imaginar como este lápiz que se encuentra moviéndose en forma perpendicular dentro de este campo uniforme, ¿no? La velocidad es constante, sabemos que la velocidad es constante y estamos representándolo con la letra V. Tenemos que la longitud total de este conductor infinitamente pequeño es representado por la letra L, ¿no? Entonces, todos deben recordar que existe una ecuación, esa la hemos discutido en la teoría, la ecuación número 1, que nos dice que la fuerza electromotriz inducida, el voltaje que se induce dentro de los dos terminales, en voltios, por supuesto, está dado por esta ecuación, donde esto representa la magnitud de la densidad de campo magnético, L representa la longitud total del conductor, V representa la velocidad y
teta representa en este caso el ángulo de movimiento entre lo que sería el conductor y lo que sería el campo magnético. En particular, en este caso, el ángulo que forman, ya lo hemos dicho, es perpendicular, es 90 grados. Entonces la ecuación, el seno de 90 es máximo, es 1, y el seno desaparece aquí dentro de la ecuación número 2. En algunos textos van a encontrar las ecuaciones sin el uso de las negritas para representar vectores, ni tampoco el uso de las barras para representar magnitudes, sino que en algunos libros van a encontrar esta ecuación directamente en forma escalar, E igual a V por L por B, ¿no? Entonces ya tenemos una ecuación que podemos aplicar para obtener el voltaje inducido. Entonces sigamos respondiendo, en este caso, nuestras preguntas, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber, que ustedes tienen que saber es que la ecuación anterior, la ecuación 1 o la ecuación 2 o la ecuación 3, todas esas ecuaciones funcionan cuando estamos trabajando en el sistema de unidades MKS. En otras palabras, cuando estamos utilizando metros, kilogramos, segundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros aquí es básicamente convertir esta longitud de 450 milímetros, llevarla a unidades de metros, ¿no? Entonces es simplemente una conversión de unidades. Lo que tenemos que hacer es multiplicar por un metro y dividir entre los 1000 milímetros que están contenidos en un metro, ¿no? Y entonces es claro ver que en esta ecuación aquí los milímetros desaparecen y también estos milímetros desaparecen, y en consecuencia el resultado está presentado en metros, ¿no? Entonces lo que hacemos es una sustitución numérica, ya sea la ecuación 2 o la ecuación 3 que presenté previamente, donde el voltaje inducido o la fuerza magnetomotriz inducida es básicamente la magnitud del campo magnético multiplicado por la longitud multiplicado por la velocidad. Hacemos la apropiada sustitución numérica. En este caso, la densidad de flujo es 1.715 teslas. La longitud del conductor ya la estimamos en el caso anterior, 0.45 metros. Y la velocidad es 27.77 metros sobre segundo. Entonces, pueden darse cuenta que el resultado final nos da que el voltaje inducido en los terminales es 5.5180 voltios, ¿ok? Entonces, sabemos que el conductor va a tener un voltaje de aproximadamente 5.5 voltios inducido entre sus terminales. Sin embargo, cuando nosotros queremos calcular la corriente, tenemos que recordarnos que la ley de Ohm es lo que nos relaciona a nosotros el voltaje y la corriente a través de una característica del material que se llama resistencia, ¿no? Pero en este caso, si nosotros tenemos un circuito abierto, es claro, y todos mis estudiantes están muy sólidamente, con muchos conocimientos sólidos en lo que responde a circuitos, análisis de circuitos. Entonces es claro de ver que va a haber un voltaje en circuito abierto de 5.5 voltios, pero como no hay resistencia, la resistencia es básicamente un abierto o una cantidad infinita de ohmios. Entonces la corriente que se induce en ese caso es cero. Situación diferente ocurre cuando colocamos la resistencia que nos han mencionado de 529 ohmios, ¿no? Porque si ustedes ven ahora aquí, nuevamente tengo yo la resistencia. Imaginemos que tenemos la forma de conectar esta resistencia de carga, 529 ohmios. Entonces, sabemos que existe un voltaje inducido. Ese voltaje inducido lo hemos calculado previamente con la ecuación 2 o 3. Es 5.5 voltios. En el momento que aplicamos esta resistencia, se cierra un camino de circulación, se cierra un lazo, y entonces nosotros podemos utilizar la famosa ley de Ohm para determinar la corriente en ese circuito. Básicamente la ley de Ohm lo que nos diría, despejando la corriente, es que la fuerza electromotriz inducida dividido entre la resistencia que se está colocando, eso nos daría numéricamente el valor de la corriente, ¿no? Y en este caso es fácil ver que el voltaje de circuito abierto sería 5.518. Asumimos que ese es el mismo voltaje cuando el circuito está cerrado. Y entonces la corriente sería el voltaje de esos 5.5 voltios entre 529 ohmios.
nos daría que la corriente es numéricamente igual a 0.0104 amps, que en miliamperes es básicamente 10.43. Entonces, este es el final de este video. Espero que haya sido de su interés. Espero que hayan podido entender lo que es el cálculo del voltaje inducido sobre un conductor que se mueve a velocidad constante dentro de un campo magnético. Y que hayan podido ver las dos posibles condiciones de operación cuando tenemos circuito abierto y cuando se coloca una resistencia para establecer una cierta cantidad de corriente. Bueno, esto es todo por este video. Muchísimas gracias por su atención y los vemos en el próximo. Hasta la próxima. Bye now.